Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre la pérdida de grasa. ¿Por qué? Porque es un tema que nunca va a pasar de moda y me gustaría abordarlo desde dos perspectivas distintas. Uno, desde el punto de vista de ser una profesional de la nutrición, como también desde mi punto de vista personal, es decir, como persona que ha vivido durante muchos años de su vida distintas etapas de pérdida de grasa. Lo primero de todo, antes de embarcaros en un proceso de pérdida de grasa, os deberíais hacer esta pregunta, es ¿por qué quiero yo perder grasa? O mejor dicho, el ¿para qué quiero perder yo grasa? ¿Ya has respondido ¿para qué quieres perder grasa? Vale. Esto es muy importante, tener claro cuál es el motivo o los motivos por los cuales queremos hacer una etapa de pérdida de grasa. Muy importante también hacer una introspección para saber desde qué punto estáis haciendo ese proceso de pérdida de grasa. ¿Es desde un punto de rechazo a vuestro cuerpo, de no aceptación a vuestro cuerpo, de castigo a vuestro cuerpo o de castigo incluso hacia vosotras mismas? ¿O por el contrario es precisamente porque queréis buscar una versión diferente, mejor, en base a construir unos hábitos de alimentación más saludable, a tener un poco de conciencia respecto a la importancia de la actividad física y el deporte, porque queréis cuidar vuestra salud y como consecuencia de ese autocuidado global probablemente se dé una pérdida de grasa? Es decir, es muy importante desde qué punto estáis empezando o comenzando a llevar a cabo ese proceso. ¿Desde el rechazo o desde la aceptación y como método de autocuidado? Si ya tenéis el por qué, si ya tenéis el para qué y realmente es un proceso que parte de que queréis el autocuidado y una mejor versión de vosotras mismas porque os respetáis, os cuidáis, os aceptáis y queréis trabajar por un estado de salud global mejor, la pérdida de grasa es un proceso para vosotras. Si con ello crees que te vas a sentir más segura contigo mismo, más aceptada por los demás, más amada, más validada o más tranquila, déjame decirte que esto no depende de tu porcentaje de grasa. Dicho esto, el primer punto y el más importante que debéis de tener en cuenta al llevar a cabo un proceso de pérdida de grasa es el balance energético. ¿Qué es esto del balance energético? Pues el balance energético hace referencia a la cantidad de calorías que ingerimos con los alimentos y el gasto energético que llevamos a cabo, ya sea con las actividades de nuestro día a día, con el deporte o los deportes que practiquemos y demás. Es decir, ingesta y gasto. Para la pérdida de grasa, la ingesta debe ser menor a el gasto. Es decir, tenemos que establecer un balance energético negativo. Lo que decía, ya sea comiendo menos cantidad o aumentando nuestro gasto energético, estaríamos estableciendo un balance energético negativo. Es decir, tenemos que estar en déficit calórico. Por lo tanto, una vez que ya conocemos la importancia del balance energético, os tengo que confirmar que sí, las calorías sí es algo que hay que tener en cuenta. Las calorías importan. No hay que obsesionarse, pero sí, las calorías sí que tienen importancia y relevancia a la hora de llevar a cabo un proceso de pérdida de grasa. Los alimentos nos aportan nutrientes y estos nutrientes nos aportan energía, también conocido como calorías. Entonces, es muy importante que a la hora de llevar a cabo un proceso de pérdida de grasa, los alimentos que ingiramos tengan una elevada calidad nutricional y en esta calidad nutricional siempre tengamos la menor cantidad de calorías. Entonces, es muy importante tanto la cualidad, es decir, que esos alimentos que elijamos sean de una adecuada calidad nutricional para que estemos cubiertos en todos nuestros macronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, los hidratos y las grasas, como los
micronutrientes que son las vitaminas y los minerales. Es muy importante que los alimentos que ingiramos en nuestra etapa de pérdida de grasa tengan todos los macronutrientes en cualidad, pero es muy importante que llevemos a cabo el control de la cantidad, porque esto también importa. Como os decía, tenemos que establecer un déficit calórico sostenido en el tiempo. Si no sabemos la cantidad, por muy buenos alimentos y nutritivos y saciantes y saludables que sean, si no llevamos un control de la cantidad de alimentos que ingerimos y el gasto energético sea superior a la ingesta, no vamos a estar en déficit calórico y por lo tanto no se va a dar la pérdida de grasa. Esto a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un proceso de pérdida de grasa es el manejo de las expectativas. ¿Por qué digo esto? Porque es algo que me encuentro de forma muy frecuente en nuestras consultas de nutrición y que muchas veces es el motivo de autosabotaje. Si tú has tardado, os pongo un ejemplo, 10 años, 5 años en llevar a cabo un proceso que te ha llevado a acumular 10, 15, 20 kilos de grasa, no puedes pretender a que en 1, 2, 3, 4, incluso 5 meses pierdas toda esa cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es un tejido corporal. El ser humano es un ser muy impaciente y lo quiere todo para allá. Y esto no pasa en la pérdida de grasa. De hecho, existen una serie de cálculos en los que, teniendo en cuenta estos cálculos, podemos llegar a generar un cierto déficit con el cual vamos a oxidar una cierta cantidad, gramos, kilos de grasa. Pero esto no es tan sencillo como hacer los cálculos y ya está. Tenemos que ser conscientes de que es una persona la que va a vivir ese proceso de pérdida de grasa. Y tenemos que tener en cuenta que si esa persona lleva a cabo unos hábitos que le han llevado a tener ese porcentaje de grasa, no podemos pretender que en un mes o 2 meses cambie completamente sus hábitos, se adhiera a una planificación ideal para la pérdida de grasa y esta se lleve a cabo de forma perfecta, porque esto no sucede así, porque además los seres humanos somos seres biopsicosociales que no solo comemos para nutrirnos, para darle ese alimento, esos nutrientes a nuestras células, para hacer que nuestro metabolismo funcione perfectamente. Somos personas y también tenemos emociones que muchas veces gestionamos con comida y también somos seres sociales, que esto hace referencia a que también tenemos comidas sociales, cumpleaños, bautizos, comuniones, una reunión, una quedada con amigos y todos estos aspectos tienen su importancia a la hora de llevar un proceso de pérdida de grasa. ¿Quiere decir que ya solo debemos comer toda nuestra vida para nutrirnos y nunca jamás deberemos atender a ninguna otra emoción que no sea un hambre real a la hora de comer? ¿Quiere decir que ya no podemos asistir a ningún evento, a ningún cumpleaños, a ninguna cena con amigos porque estamos embebidos en un proceso de pérdida de grasa? No, esto no es la solución porque no va a ser sostenible en el tiempo. Es decir, es lo que os decía, si manejamos unas expectativas o nos planteamos un proceso de pérdida de grasa desde un extremo poco realista como es vivir por y para tu proceso de pérdida de grasa, acabarás abandonando. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues llevando a cabo un plan nutricional que te genere adherencia. Es decir, tiene que ser un plan nutricional, una dieta, que no nos gusta nada esa palabra, pero es así porque, señores, señoras, la palabra dieta no es mala ni debe tener una connotación negativa. La palabra dieta hace referencia a aquellos alimentos que ingiere un individuo en su día a día. Y sí, el cumpleaños de tu abuela Pepita y lo que ingieres ese día es parte de tu dieta. Dicho esto, tu dieta, tu plan nutricional, aquellos alimentos que tú ingieres de forma habitual en tu día a día deben generarte adherente, es decir, deben ser alimentos
que a ti te gustan, es decir, que sean palatables para ti, acorde a tus gustos totalmente personales. Os juro que conozco a gente que me dice que no le gusta la crema de cacahuete. Y además también tienen que ser cómodos a tu contexto. Hay a gente que les encanta cocinar y a gente, como por ejemplo yo, que yo me dedico a hacer batch cooking. Yo cocino gran cantidad de patata, gran cantidad de pollo, gran cantidad de pasta, gran cantidad de pescado, tiro mucho de latitas de conserva, de sardinas, de atún. Yo lo tengo todo guardado en la nevera en tuppers y cuando llega la hora de comer, la hora de cenar o cualquier momento del día en el que quiero hacer una comida, yo mezclo todos los ingredientes y ya está. Yo no soy de perder ni mucho tiempo en la cocina, entonces tiene que ser una planificación que también se ajuste a ese tiempo del que tú dispones para hacer tus comidas, para prepararlas y también para ingerirlas, y que te sean cómodas, porque a lo mejor si eres una persona que entrena, la comida que haces antes no quieres que sea muy voluminosa para no ir incómoda a entrenar. Entonces, el plan nutricional que tú tengas tiene que generarte adherencia, que sea en base a tus gustos personales, a tu palatabilidad, a tu contexto de vida laboral, número de comidas que te gusta a ti hacer, que se ajuste a tus horarios laborales, a tus horarios de entrenamiento. Porque sí, una cosa también tenéis que tener en cuenta, y es que el timing de los alimentos no tiene mayor relevancia. Si eres una persona que no te gusta desayunar y sin embargo has detectado que a partir de la tarde-noche, cuando ya has acostado a los niños, cuando has terminado tu jornada laboral, ya has terminado todos los quehaceres de tu vida, has entrenado, y a partir de la tarde-noche es cuando más ganas tienes de comer por esa tranquilidad, puedes perder perfectamente grasa si tu déficit calórico se mantiene. Hay un mito muy extendido en el mundo de la nutrición, y es que hacer muchas comidas pequeñas al día aceleran el metabolismo, y esto es completamente falso. Tú no necesitas hacer 5, 6 comidas al día pequeñitas para estar con esa sensación constante de que le estás dando comida a tu cuerpo y se la estás quitando. A mí realmente esa manera de comer me da más hambre. En mi caso en particular, yo hago 4 comidas. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me gusta, lo que más se adapta a mis horarios, a mi estilo de vida, y eso no quiere decir que porque un día haga 2 comidas o haga 6, mi déficit calórico no se vaya a mantener. Pero sí que es verdad que de forma frecuente y habitual, a mí lo que más adherencia me genera es hacer 4 comidas, y de hecho la merienda y la cena suelen ser mis comidas más abundantes y con más cantidad de carbohidratos. ¿Por qué? Porque yo así personalmente descanso mejor, lo cual me puede dar lugar a enlazar el siguiente punto, y es que el descanso es muy importante a la hora de la pérdida de grasa. ¿No os habéis fijado que hay veces que una noche que habéis descansado peor, os habéis despertado muchas veces, tenéis preocupaciones y no dormís bien, al día siguiente tenéis como el apetito desregulado? Y no solo es que tengáis el apetito desregulado, estáis constantemente teniendo hambre, aunque hagáis vuestras comidas habituales, entre comidas seguís teniendo hambre, incluso os puede pedir el cuerpo cosas más antojonas, que les llamo yo, más dulce, más caprichos. Es decir, se tiene tendencia a hacer peores elecciones a nivel nutricional cuando se descansa menos. Además, si eres una persona que entrenas, el hecho de descansar poco o mal, o poco y mal, hace que tu rendimiento en los entrenamientos decaiga, y esto también afecte a la hora de hacer una pérdida de grasa. Algo puntual no va a tener mayor impacto, pero si es algo que se sostiene a lo largo de las semanas, es decir, si tú descansas mal, tu rendimiento cae, los entrenos cada vez empiezan a ser peor, esto puede afectar de forma muy directa a la pérdida de grasa. Por lo tanto, el descanso importa. Otro punto que es muy importante a la hora de llevar a cabo un proceso de pérdida de grasa es
No te compares con nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque tú no sabes realmente el estilo de vida global que tiene esa persona. Por mucho que tú puedas ver que come cierto alimento, no sabes lo que come en el resto del día. Es decir, tú puedes ver que esa persona se ha comido, no sé, inserta aquí una comida súper suculenta, golosa y en gran cantidad. A lo mejor el resto de su día, por sus horarios laborales, su contexto, su estilo de vida, le encaja más hacer 2 grandes comidas al día y son muy voluminosas y tú puedes decir, ¡jo! ¿Cuánto come esa persona? Y mira, está perdiendo grasa. Vale, pero tú no sabes más del contexto de esa persona. O a lo mejor también esa persona tiene una dilatada experiencia a la hora de hacer etapas de pérdida de grasa o definición y tiene desarrollada más fuerza de voluntad, tiene más experiencia. Yo, mi primer proceso de definición, de pérdida de grasa, no tiene nada que ver a cómo hice el segundo, a cómo hice el tercero y no solo cómo lo hice a nivel práctico o a nivel herramientas, nutrición, entrenamiento, cardio, descanso, sino también el cómo yo lo gestioné. Esto pasa como la primera vez que nos enfrentamos a algo en la vida, que cuando lo vivimos por segunda vez es mucho más fácil porque ya sabemos cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo nos vamos a sentir, pero con unos días va a pasar. Es más fácil saber cómo reaccionar a ciertas sensaciones que tienes o cómo gestionarlas cuando tienes un poquito de hambre o sabes que es normal. Por ese mismo motivo es muy importante que nunca te compares con los demás y que siempre pongas el foco en tu propio proceso de pérdida de grasa. Tú no conoces las horas que entrena esa persona, si su trabajo es muy activo y por ese motivo no lleva a cabo actividad cardiovascular. Siempre estamos, es que la fulanita hace mucho cardio, es que la fulanita no hace nada de cardio, es que la fulanita entrena 3 horas al día, es que la fulanita solo entrena 20 minutos al día, es que la fulanita come donuts, es que la fulanita... Que a ti no te importa lo que haga la fulanita, que es que tú tienes que prestar atención a tu etapa de definición. Tú tienes tus gustos, tú tienes tus horarios, tú tienes tus hijos, tú tienes tus deberes, tú tienes tus estudios, tú tienes tu contexto y lo que tienes que enfocarte es en llevar a cabo las mejores herramientas para la pérdida de grasa bajo tu contexto y que te dé igual lo que hagan los demás. Porque aparte de todo esto, por ejemplo, una cosa que siempre hago hincapié a las chicas que yo asesoro es que en estos momentos yo me estoy preparando para competir en fisicoculturismo. Es decir, yo voy a hacer un proceso de pérdida de grasa a nivel deportivo extremo. Y no, señores, competir en fisicoculturismo en una tarima no es un objetivo de pérdida de grasa saludable y por lo tanto no soy el ejemplo de pérdida de grasa. No obstante, aunque el objetivo final sea un objetivo poco saludable porque son porcentajes de grasa muy bajitos para mantener la fisiología normal de una mujer, sí que es verdad que yo en todo momento intento que el camino, que realmente esto es lo verdaderamente importante, sea lo más saludable posible. Es decir, yo a la hora de llevar a cabo un proceso de pérdida de grasa, no llevo a cabo una gran restricción calórica, energética. ¿Por qué? Porque a mí lo que más me interesa es mantener un gran rendimiento en los entrenamientos. ¿Por qué? Darle ese estímulo al cuerpo y recordarle que tiene que tener motivos para mantener la masa muscular es lo que me va a mantener el metabolismo más activo, me va a permitir mantener la masa muscular, lo cual se traduce en un mejor metabolismo, en un mejor ambiente hormonal, en un mejor estado de ánimo y por lo tanto voy a tener ganas de hacer más cosas, de entrenar más duro, de dar un paseo con mi perra. Dicho esto, es muy importante que tengáis en cuenta que existen muchos caminos para llevar a cabo un proceso de pérdida de grasa.
muchísimos caminos. Tú puedes ver muchas personas que llevan a cabo procesos de pérdida de grasa, pero el camino es insufrible y en base a la fuerza de voluntad. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo desarrollada la fuerza de voluntad para eso, ¿vale? Es decir, yo no soy una persona que aplique fuerza de voluntad en exceso para llevar a cabo un proceso de pérdida de grasa, sino que soy una persona que soy consciente que yo tengo que llevar a cabo un balance energético negativo y dentro de ese contexto de balance energético negativo intento mantener mis calorías lo más altas posible, que me mantengan un buen rendimiento en los entrenamientos y que me permitan tener energía en el día a día. El proceso de pérdida de grasa me gusta plantearlo en muchas semanas, nada restrictivo, algo muy sostenible, porque lo que os decía, la grasa es un tejido corporal que necesita de muchas semanas para que se vaya eliminando. Entonces, no me vale de nada que me ponga durante una semana, 2 semanas, un mes a fuego, a hacer dieta y a entrenar como loco para intentar perder 5, 6, 7 kilos de grasa, porque esto no se va a dar. Es mejor planteártelo llevando a cabo un plan nutricional en déficit calórico no tan agresivo, llevando a cabo un plan de entrenamiento que tú disfrutes y por lo tanto tengas ganas de ir a entrenar, que además esa cantidad de energía te permite llevar a cabo actividades en el día a día y no tener una restricción tan grande que tengas que estar todo el día tirado en la cama porque no tienes energía ni para vivir. ¿Y por qué es importante esto? Porque la pérdida de grasa es un proceso que se tiene que dar en muchas semanas y por lo tanto tenemos que disfrutar del camino. Algo que frecuentemente me encuentro en la consulta es que cuando quieren llevar a cabo un proceso de pérdida de grasa, simplemente están plenamente enfocados en los resultados. Por Dios, ¿hay palabra que más odiemos todos los nutricionistas, todos los dietistas, todos los entrenadores, que cuando una persona, un asesorado, un cliente se refiere a nosotros con resultados? No tengo los resultados. Es que yo no veo resultados. Es que, perdona que te diga, pero a la hora de llevar a cabo un proceso de pérdida de grasa, los resultados no son... ¿Por qué digo esto? ¿Pero por qué digo 40 veces lo mismo? Mensual, durante el tiempo que vayas a llevar a cabo, tampoco hace falta todos los días. Estoy diciendo unas tonterías.